Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando, un vídeo que he estado preparando con mucho cuidado y, bueno, digamos que es un poco explosivo. Hoy vamos a hablar de Afra y Mert. Sí, Afra Saraolu y Mert Ramazan-Demir, la pareja que ha mantenido a todos en vilo desde que sus personajes en Yalan incendiaron la pantalla. Hemos visto rumores, especulaciones, fotos filtradas, declaraciones a medias, un verdadero torbellino. Pero hoy vamos a intentar poner un poco de orden en todo este caos y, si me permiten decirlo, revelar algunos detalles que quizás no conocían. No voy a prometerles que tengo la verdad absoluta porque, seamos honestos, la vida de las celebridades es un laberinto a veces. Pero sí les prometo que he investigado a fondo, he recopilado información de diversas fuentes y estoy lista para compartir con ustedes todo lo que sé sobre la relación entre Afra y Mert. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero pedirles un favor rápido. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido sobre series turcas, chismes de celebridades y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así se aseguran de estar al tanto de todas las novedades. Prometo que siempre trato de traerles información fresca y entretenida. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Afra y Mert, ¿qué está pasando realmente entre ellos? Desde el principio, la química entre Afra y Mert en Yalan fue innegable. Incluso si no sabías nada sobre la serie, bastaba con ver un par de escenas para sentir la tensión, la conexión, la pasión. Y claro, esto desató una ola de especulaciones. ¿Esa química era solo actuación o había algo más? Los rumores comenzaron a intensificarse cuando se filtraron fotos de ambos fuera del set, en situaciones que parecían, digamos, más allá de lo profesional. Cenando juntos, caminando de la mano, compartiendo momentos de risas y complicidad. Estas fotos alimentaron la idea de que la pareja había llevado su romance de la pantalla a la vida real. Sin embargo, ambos actores se mantuvieron relativamente herméticos al respecto. En algunas entrevistas respondían con evasivas, dejando caer pistas ambiguas que solo servían para confundirnos aún más. En otras negaban rotundamente cualquier relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. ¿Pero podemos creerles? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a medida que la serie avanzaba y la popularidad de Afra y Mert crecía, también lo hacían las pruebas que parecían apuntar a un romance. Los fans más observadores comenzaron a notar detalles sutiles en sus interacciones, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, sonrisas que parecían revelar algo más profundo, gestos de cariño que iban más allá de la simple amistad. Además, empezaron a surgir testimonios de personas cercanas a la producción que afirmaban haber presenciado momentos íntimos entre ambos. Fuentes anónimas que, por supuesto, no podemos verificar al 100%, pero que añaden leña al fuego. Pero aquí viene la parte que considero más reveladora. Analizando detenidamente las entrevistas que han dado por separado, y comparando sus declaraciones, se pueden encontrar algunas inconsistencias que sugieren que están ocultando algo. Por ejemplo, en una entrevista, Afra mencionó que le encanta pasar tiempo al aire libre, y que a menudo va a caminar por la playa para relajarse. Curiosamente, en otra entrevista, Mert dijo que uno de sus pasatiempos favoritos es caminar por la playa, especialmente al atardecer. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero teniendo en cuenta todo lo demás, empieza a parecer menos probable. Otro detalle importante es la forma en que se refieren el uno al otro. Noten que rara vez usan sus nombres completos. Normalmente se llaman simplemente Afra y Mert, como si fueran viejos amigos que comparten un código secreto. Y cuando hablan de su trabajo juntos, siempre resaltan la importancia de la confianza y el respeto mutuo. Lo cual, por supuesto, es fundamental en cualquier relación profesional, pero en su caso, parece haber un nivel de entendimiento y conexión que va más allá de lo puramente laboral. Además, hay que tener en cuenta el contexto de la serie. Yalan es una historia llena de drama, romance y conflictos emocionales. Interpretar personajes tan intensos y complejos requiere una gran dosis de empatía y conexión emocional. Es fácil imaginar que, trabajando tan de cerca y sumergiéndose en esas emociones día tras día, Afra y Mert hayan desarrollado sentimientos reales el uno por el otro. Pero ¿por qué seguirían negándolo si fuera así?
Aquí es donde entran en juego las presiones de la fama y las exigencias de la industria del entretenimiento. Quizás tengan miedo de dañar su imagen pública, o de afectar la popularidad de la serie. Tal vez estén esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, o simplemente prefieren mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. Otra posibilidad es que su relación sea más complicada de lo que pensamos. Tal vez estén pasando por altibajos, o estén tratando de definir los límites de su conexión. No olvidemos que son jóvenes y están en una etapa de sus vidas en la que están explorando y aprendiendo sobre el amor y las relaciones. Pero a pesar de todas las especulaciones y las pruebas circunstanciales, la verdad es que solo Afra y Mert saben lo que realmente está pasando entre ellos. Y hasta que ellos decidan revelarlo, solo podemos seguir observando, analizando y sacando nuestras propias conclusiones. Lo que sí creo, basándome en todo lo que he visto y leído, es que hay una conexión muy especial entre Afra y Mert. Una conexión que va más allá de la simple amistad y que, muy probablemente, se ha transformado en algo más profundo y significativo. Si están juntos o no, si son pareja o no, es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que es innegable es que su química es palpable, su complicidad es evidente y su relación es algo que nos sigue fascinando a todos. Y esa, mis amigos, es la verdad sobre Afra y Mert. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que hayan encontrado interesante toda la información que he compartido con ustedes. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que estén interesados en mi contenido. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Afra y Mert están juntos? ¿Creen que están ocultando algo? ¿O piensan que son solo buenos amigos? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans de Afra y Mert, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre series turcas, celebridades y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Ahora profundicemos un poco más en este culebrón. Porque detrás de las sonrisas robadas y los silencios elocuentes, hay una maquinaria mediática que alimenta el misterio y una legión de fans que no se conforman con respuestas superficiales. Primero hablemos de Yalan, la serie que catapultó a Afra y Mert a la fama internacional. No es una exageración decir que esta producción ha sido un fenómeno cultural. La trama, que mezcla amor, drama familiar y secretos oscuros, ha conectado con audiencias de todo el mundo. Y gran parte de su éxito se debe, sin duda, a la química explosiva entre los protagonistas. Sus personajes, Seyran y Ferit, son complejos, apasionados y están constantemente al borde de la explosión emocional. Esta intensidad en pantalla, por supuesto, contribuye a la percepción de que hay algo más allá de la actuación. Es fácil para el espectador creer que la pasión que vemos en la pantalla es genuina y se traslada a la vida real. Pero la realidad de la actuación es mucho más compleja. Actores como Afra y Mert son profesionales que han perfeccionado su oficio. Son capaces de crear personajes convincentes y transmitir emociones intensas, incluso si no sienten esas emociones en la vida real. Su trabajo es hacernos creer, y a menudo lo hacen muy bien. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que pasar largas horas juntos, interpretando escenas románticas y compartiendo experiencias intensas, puede crear un vínculo especial entre los actores. Este vínculo puede ser puramente platónico, basado en el respeto y la admiración mutua, pero también puede evolucionar hacia algo más profundo. Y aquí es donde entra en juego el papel de los medios y las redes sociales. Los tabloides y las páginas de chismes están constantemente buscando la próxima gran historia, y la posibilidad de un romance entre Afra y Mert es un cebo irresistible. Cada foto filtrada, cada declaración ambigua, es analizada al detalle y amplificada hasta el infinito. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde los fans debaten apasionadamente sobre la veracidad de los rumores. Se crean teorías, se analizan gestos, se buscan señales ocultas en cada publicación. La presión sobre Afra y Mert es inmensa.
Cada uno de sus movimientos es observado y juzgado, y cualquier declaración que hagan es interpretada y reinterpretada hasta la saciedad. En este contexto, es comprensible que los actores opten por la cautela. Negar un romance, incluso si existe, puede ser una estrategia para proteger su privacidad y evitar la atención mediática. También puede ser una forma de preservar la imagen de la serie, evitando que los rumores sobre su vida personal eclipsen el trabajo que están haciendo en pantalla. Además, hay que tener en cuenta las posibles consecuencias profesionales de hacer pública una relación. En la industria del entretenimiento, la imagen lo es todo, y cualquier decisión que afecte la percepción pública de un actor puede tener un impacto en su carrera. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la relación entre Afra y Mert es un misterio que probablemente no se resolverá pronto. Que la verdad, si es que existe, está oculta detrás de una cortina de humo de especulaciones, rumores y negaciones. Que solo Afra y Mert saben lo que realmente está pasando entre ellos, y que tienen derecho a mantener su privacidad si así lo desean. Pero como fans y espectadores, no podemos evitar sentirnos fascinados por esta historia. Queremos creer en el amor, queremos ver a nuestros ídolos encontrar la felicidad, y queremos que la magia de la pantalla se traslade a la vida real. Y mientras tanto seguiremos observando, analizando y especulando, con la esperanza de que algún día Afra y Mert decidan compartir su verdad con nosotros. Y hablando de la verdad, recordemos que la percepción es a menudo más poderosa que la realidad. Si suficientes personas creen que Afra y Mert están juntos, entonces, en cierto sentido, lo están. La narrativa se crea en la mente del público, y esa narrativa puede ser tan real como cualquier hecho objetivo. Además, hay que considerar el impacto emocional que tiene esta especulación en los fans. Muchos se sienten profundamente conectados con los personajes de Seyran y Ferit, y proyectan sus propios deseos y aspiraciones en la relación de los actores. La idea de que Afra y Mert estén juntos en la vida real les da esperanza y les hace sentir que el amor verdadero existe. Desmantelar esta ilusión puede ser doloroso, e incluso puede afectar su disfrute de la serie. Por lo tanto, es importante abordar este tema con sensibilidad y respeto. No debemos juzgar a Afra y Mert por sus decisiones personales, y debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones. Tampoco debemos caer en la trampa de la obsesión y el acoso, y debemos permitirles vivir sus vidas con la mayor normalidad posible. En resumen, la saga de Afra y Mert es un reflejo de nuestra propia fascinación por la fama, el amor y el misterio. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, la importancia de la privacidad y el poder de la percepción. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de su talento en pantalla, y seguiremos preguntándonos, ¿qué está pasando realmente entre ellos? Y ahora, antes de que me olvide, quiero recordarles a todos que dejen sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Afra y Mert están destinados a estar juntos? ¿O piensan que son solo víctimas de las expectativas del público? Compartan sus teorías y opiniones. Y no olviden darle like a este vídeo y suscribirse al canal para más contenido explosivo sobre el mundo del espectáculo turco. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.